con las ponencias. Bueno, primeramente, buenos días con todos los presentes. Vamos a continuar ahora con la fisiología. Ya han visto con Talía la parte anatómica, ¿no? La parte de la irrigación, la parte de la distribución anatómica, tanto eh, de las valvas, tanto de las diferentes cámaras. Y ahora vamos a enfocarnos un poco más a lo que viene a ser la función del corazón. Entonces vamos a ver primeramente que el músculo cardíaco, eh, más que todo, está conformado por tres tipos principales de músculos. Esos van a ser tanto el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas tanto de conducción como de excitación. ¿Y esto por qué diferencian el músculo auricular del ventricular? En este caso, porque tiene que haber un reparo anatómico que pueda separar tanto la parte auricular y ventricular para que haya un buen llenado en lo que viene a ser el ventrículo, tanto la cámara auricular que recibe la sangre de las arterias, perdón, de las venas pulmonares, que eran cuatro, eran dos anteriores y dos posteriores, que ya les explicó Talía. Estas se van a llenar en la aurícula y estas de ahí van a pasar al ventrículo, pero para esto, tanto la aurícula y el ventrículo tienen que tener su propia excitación o su propia contracción. En este caso nos habla que ese tiempo entre la contracción auricular y ventricular es de un sexto de segundo, o sea, 0,17 segundos, así calculándolo. Y entonces, ese tiempo ayuda a que el corazón, la bomba del ventrículo, pueda llenarse de manera adecuada para que ésta pueda distenderse y después de distenderse, ésta pueda eyectar la sangre de manera adecuada. Entonces, es por ello que es muy importante que el músculo cardíaco pueda distinguirse, ¿no? En tanto auricular y ventricular, y aparte las fibras musculares especializadas, que les vamos a ver más adelante. Después de esto, tenemos que recordar que el músculo cardíaco es un sinsitio. ¿Por qué se dice que es un sinsitio? Porque solamente al despolarizarse una célula, esta va a despolarizar o va a propagar ese impulso a las demás células y de esta manera van a actuar en manera conjunta. Entonces basta que solamente una célula se pueda estimular para que pueda propagar ese impulso a las demás células y así todo el tejido se pueda contraer. A eso es lo que se llama una, una función sincitial del corazón. ¿Ya? En este caso, el músculo cardíaco no va a ser un sinsitio, ya que ya les expliqué, y van a haber dos tipos de sinsitio, un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. Estos van a estar conformados cada uno en sus paredes. ¿Esto para qué? Para que haya un buen llenado ventricular, ya que va a haber ese lapso de un sexto de segundo para que la aurícula pueda vaciar toda la sangre hacia el ventrículo. Y entonces vamos a ver acá lo que viene a ser un rato. Ya vamos a ver acá que cómo es la base de la contracción cardíaca, ¿no? A nivel celular. Vamos a ver que las células cardíacas van a estar formadas por dos proteínas, especialmente la actina y la miocina. ¿Ya? ¿Ya? La actina también va a ser llamado filamento fino, pero no es la única, sino también van a actuar la troponina y la tropomiosina. Dentro de los filamentos gruesos va a estar más representada por la miocina, que va a tener una parte alargada y una parte globular, ¿ya? Que va a tener una actividad ATPasa, una actividad enzimática. Dentro de esto vamos a ver que a nivel de la base celular, las fibras o los filamentos finos de actina van a estar distribuidos entre la línea Z. ¿Ya? Esta línea Z, cuando hay una contracción, lo que hace es que esta se va a alinear a nivel de la parte globular de la miocina. ¿Ya? Entonces, cuando esto se acerca, cuando esta línea Z se acerca, las que se van a unir en la línea M va a ser los filamentos finos, o sea, la actina. Estos se van a juntar, se van a juntar. ¿Y qué pasa con esto? Vamos a tener una banda I y una banda A. Si te preguntan, puede ser en una pregunta de examen nacional o algo, ¿quién se llega a juntar o quién se une o quién se reduce? Siempre vas a responder la banda I. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la banda A no se modifica. Al alinearse eh, o al chocar las fibras de actina, la que se reduce va a ser la banda I, pero la banda A va a mantener su longitud, ¿ya? Entonces, cuando estas se unen, ahí se produce la contracción. Eso solamente de manera más teórica, ¿no? Lo vamos a ver acá de manera más específica, cómo es que se produce todo este proceso. Entonces, todo esto, vamos a suponer que es una célula cardíaca, ¿ya? Entonces,
Este va a ser el espacio extracelular. Este espacio extracelular va a tener calcio extracelular, ¿ya? Este calcio extracelular va a tener que ingresar, a la célula cardíaca, ¿ya? Por diferentes bombas o por diferentes canales. Al ingresar, este calcio extracelular lo que hace es liberar este calcio secuestrado intracelular a través de los canales de, perdón, a través de los receptores de rianodina. Acá van a haber receptores que se van a unir a este calcio extracelular y estos van a liberar el calcio extracelular. ¿Ya? Al liberar el calcio extracelular, eh, lo que va a pasar es que este calcio extracelular se va a unir a lo que viene a ser la troponina C. Entonces acuérdense siempre, ¿dónde se une el calcio? A la troponina C de calcio. ¿Ya? La troponina C de calcio. Entonces vamos a ver, aquí está la actina, que es el filamento fino, y aquí va a estar la miosina. Pero la miosina no se puede unir a la actina. ¿Por qué? Porque ¿quién lo impide? La tropomiosina. La tropomiosina está impidiendo el paso o la unión entre la miosina y la actina. ¿Ya? Se van a unir en un punto llamado la zona G. La zona G va a ser el punto de unión entre la actina y la miosina. Pero para esto, quién va a liberar esta zona de unión? Lo va a liberar el calcio. ¿Pero qué calcio? Intracelular. Recuerda que debe ser el intracelular y el extracelular actúa para liberar este calcio intracelular. ¿Ya? Acá lo vamos a ver en la fase de contracción. Ingresa el calcio. ¿Ya? Ingresa el calcio y al ingresar este calcio extracelular, lo que hace es liberar al intracelular, ¿no? Entonces, ¿a quién se unía? A la troponina C, ¿ya? Recuerden siempre la troponina C. ¿Y esta qué hacía? Liberaba a la tropomiosina que estaba impidiendo el paso. Entonces, la miosina se va a poder unir a la actina en la zona G. Y al unirse, se da el proceso de contracción a nivel del músculo cardíaco, ¿ya? Y luego, ¿qué tiene que pasar? Después de la contracción, tiene que volver a relajarse. ¿Y esto cómo pasa? A través de una hidrólisis de ATP, ¿ya? A través de una hidrólisis de ATP que hace que se disocie la actina y la miosina, y esto es a lo que se le llama relajación muscular. Entonces, todo esto, al final, va a regresar a su estado de relajación. Y otra vez va a tener que realizarse el proceso de ingreso de calcio extracelular para liberar el intracelular y así volver a repetir el ciclo, ¿no? Así darse las contracciones continuas del corazón. Entonces, la relajación, todo vuelve otra vez a donde iniciamos. ¿A través de qué? A través de la hidrólisis del ATP. Recuerden, el ATP va a hidrolizar a la actina y la miosina y estos se van a volver a separar. ¿Ya? Ahora vamos a ver el potencial de acción. El potencial de acción, vamos a ver que va a tener fases de apertura de los canales celulares. Vamos a ver que la fase del potencial de acción van a tener 5 fases. La fase 0, la fase 1 hasta la 4. ¿Ya? Entonces, el músculo cardíaco hay que diferenciar dos cosas. Es la contracción del músculo cardíaco y otra cosa viene a ser el sistema de conducción eléctrico del corazón. En el sistema de contracción cardíaca del músculo, lo que viene al inicio va a estar en reposo el corazón, va a tener un valor en milivoltios de menos 85, pero cuando inicia la fase de potencial de acción, esta va a elevarse hasta más 20. En total, acá va a haber un promedio de 105 milivoltios que van a actuar para poder despolarizar el corazón o para poder iniciar el potencial de acción. Ahora vamos a ver en este caso todas las fases. En la fase 0 del corazón, inicialmente ¿no? Está en reposo, el corazón está con menos 85 milivoltios. Entonces lo que pasa es que en la fase 0 se van a aperturar canales de sodio. Los canales de sodio ingresan y como tienen carga positiva, ¿qué es lo que hacen? Despolarizan. Recuerden, despolarizar tiene que ver con la parte de contracción. O sea, quiere decir que ingresan iones positivos. En este caso ingresa el sodio por los canales de sodio rápidos, ¿ya? Que van a iniciar la despolarización. Pero llega a un tope. ¿Cuál era ese tope? Era 20 milivoltios, ¿no? Cuando ya están los 20 milivoltios, lo que pasa es que se van a aperturar canales de hito o los canales lentos de potasio. En este caso, los canales de potasio, como tienen carga positiva y van a estar saliendo, lo que hace es repolarizar, o sea, disminuir el voltaje. Entonces van a empezar a disminuir el voltaje hasta llegar a un tope. Y en esta parte, lo que pasa es que hay una meseta. O sea, se queda estancado esta línea. ¿Por qué? Porque van a salir lo que viene a ser van a ingresar los canales de calcio, pero a la vez van a estar saliendo canales de iones de potasio. Entonces salen iones de potasio, pero a la vez ingresan canales de calcio que son positivos. Entonces ni se repolariza ni se despolariza, se mantiene en una meseta.
¿ya? Y esto pasa en la fase 2. Entonces, cuando si te preguntan cuál es la fase que depende del ingreso de calcio, tu respuesta tiene que ser la fase 2, ¿ya? La fase 2 del potencial de acción. Luego, sigue cayendo hasta un punto donde ya empieza a disminuir el potencial de acción. En este caso es porque están saliendo ya los canales de, perdón, los iones de potasio. Salen los iones de potasio y empieza a repolarizar, a disminuir el voltaje de lo que viene a ser el músculo cardíaco, ¿ya? Y hasta llegar a una fase llamada la fase 4, donde acá a este nivel ya actúan las bombas de sodio-potasio ATPase. ¿Ya? ¿Pero por qué es importante esto en el EKG? Porque esto se va a relacionar a lo que viene a ser el electrocardiograma, ¿ya? Vamos a ver que vamos a tener una onda P, con una onda P, un complejo QRS, acá vamos a ver un rato, una onda P, un complejo QRS, perdón, no está fallando, a ver, a este lado, perdón, no, mi mouse está fallando ya. En este caso acá debería ser acá hacia abajo, ¿ya? Perdón por esto. Ya, acá la onda, lo que viene a ser acá la relación entre el potencial de acción y el EKG, es que la fase 0 y la fase 1, estas se van a relacionar con el complejo QRS, ¿ya? Con el complejo QRS. ¿Qué representa el complejo QRS? La despolarización ventricular. Porque acá el potencial de acción está elevándose. Acá el potencial de acción se está elevando. En cambio, la fase 2, la fase de meseta, se va a relacionar en el espacio ST. Acá está la punto S hasta la onda T. Este espacio ST, si te preguntan con qué está relacionado, se relaciona con la fase 2 del potencial de acción. Y la fase 3 va a estar relacionado ya con la repolarización ventricular, porque acá va cayendo el voltaje, acá va disminuyendo el voltaje. Entonces, esa es la importancia del potencial de acción. ¿Y también para qué nos sirve esto? Para qué ya puedo saber que pertenece a la fase 1, a la fase 2, según mi EKG. Pero ¿para qué? Cuando hay una arritmia, puedes aplicar la parte farmacológica. Por ejemplo, en la fase 3 va a estar relacionado más que todo a lo que viene a ser la repolarización, la onda T. En este caso, alteraciones de la onda T, tú puedes aplicarle o puedes utilizar antiarrítmicos. ¿Qué antiarrítmicos? Antiarrítmicos de clase 3 en la misma fase 3. ¿Ya? Y también hay que recordar que van a haber dos tipos más adelante te voy a poner, dos tipos de periodos. Periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. ¿A qué se refiere esto? El periodo refractario absoluto quiere decir que por más estímulo que tú le apliques al músculo cardíaco, este ya no se va a volver a despolarizar, siempre se va a quedar ahí. Por más estímulo que le apliques, no va a poder avanzar. Pero ¿qué pasa en el periodo refractario relativo? En este periodo, si tú aplicas a nivel del corazón más estímulo cardíaco, entonces acá podría otra vez despolarizarse. Es por eso que es importante este periodo refractario relativo. ¿Por qué? Porque a este nivel es donde se dan la mayor cantidad de arritmias. ¿Ya? Vamos a ver que, ya cuando vean el EKG seguro más adelante, van a ver de arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, por preexcitación o por formación de nuevos canales, ¿no? O nuevos haces, perdón. ¿Ya? Entonces, el periodo refractario relativo es el que está más relacionado a la producción de arritmias cardíacas, ¿ya? Si es que hubiera un caso patológico. Entonces, dentro del acoplamiento, excitación, contracción, acá para hacer el resumen de lo que ya les hablé. En este caso, por ejemplo, iniciaba, ¿no?, con el calcio extracelular. Este calcio extracelular lo que hace es ingresar por canales a lo que viene a ser la parte intracelular. Y hay que recordar que el calcio intracelular está secuestrado en el retículo sarcoplasmático. Este calcio extracelular lo que hace es ingresar a través de los túbulos T. ¿Y qué hace? A este nivel desensibiliza lo que viene a ser los receptores de rianodina, ¿ya? Entonces su palabra clave va a ser rianodina. Acuérdense para que marquen en su pase de lista, ¿ya? Va a ser rianodina. Entonces estos receptores de rianodina se van a abrir y van a liberar este calcio intracelular.
Y el calcio intracelular, como ya vimos, se unía ¿a dónde? A la troponina C, liberaba a la actina de la tropomiosina para que se pudiera acoplar lo que viene a ser la miosina a la actina y darse el proceso de contracción. ¿Ya? Entonces acá se da el proceso de contracción, pero eso no, nunca se va a quedar así, siempre contraído el músculo, no va a estar siempre contraído, tiene que volver a relajarse. Y para esto, ¿qué es lo que pasaba? Actuaba el ATP, hidrolizaba la actina de la miosina. Pero ¿qué pasaba con el calcio? El calcio, que había actuado ya dentro de esta contracción, tiene que pasar a dos partes. Uno, va a volver a depositarse en el retículo sarcoplasmático. El ATP lo va a volver a secuestrar al calcio. Y también lo que va a pasar es que este calcio intracelular va a ser expulsado a la parte extracelular por bombas, por, una, por un cotransporte de calcio-sodio, ¿ya? Perdón, por un contratransporte de calcio-sodio, sale calcio, ingresa sodio, y el sodio que ingresa va a realizar la parte fisiológica del sodio, ¿no? Sale sodio, ingresa potasio, ¿ya? Entonces, recuérdense que el calcio extracelular se tiene que unir a los receptores de granulina. ¿Para qué? Para poder liberar los iones calcio secuestrados en el retículo sarcoplasmático para realizar la contracción. Y ahora vamos a hablar en sí del sistema de excitación y tanto del tejido especializado y de conducción del corazón. Ya, vamos a ver que el corazón va a tener su propia inervación, ¿ya? Su propia inervación. Esta inervación va a depender tanto del nódulo sinusal, que van a tener tres haces, un haz posterior, un haz medio y un haz anterior. Y el nódulo sinusal está más que todo ubicado en la parte de la aurícula derecha. Pero entonces, ¿quién actúa a nivel de la aurícula izquierda? ¿Quién va a excitar a la aurícula izquierda? Este haz anterior va a tener una rama. Esa rama se va a llamar el haz de Bachmann. Y ese haz de Bachmann se va a encargar de excitar la parte de la aurícula izquierda. ¿Ya? Vamos a ver, en este caso, el nódulo auriculoventricular. El nódulo principal del corazón va a ser el nódulo sinusal, pero ¿qué pasaría en un caso de que este fallase? Puede ser que haya una isquemia de las arterias que irrigan a nivel nódulo sinusal. Entonces, ¿quién pasaría a ser la fuente principal de excitación a nivel del corazón? Sería el nódulo auriculoventricular. Si en este caso este fallase, sería el haz auriculoventricular. Y en este caso, si también este fallase, ya sería en una insuficiencia cardíaca congestiva, en un infarto de miocardio que haya afectado todos los tejidos. Sería la rama izquierda del haz de His, y la rama derecha del haz de His. Hay que recordar una cosa. Si te preguntasen cuál es la última parte que se excita o que conduce la parte eléctrica en el corazón, es la aurícula, es el ventrículo, es el ápice del ventrículo. No, la respuesta es la base, ¿ya? Recuerden que este es como un triángulo. Esta es la base y este es el ápice. La última en estimularse va a ser siempre la base. ¿Por qué? Porque por la distribución de las ramas del haz, tanto del haz izquierdo y el haz derecho del haz de His, estas van a estimular de manera direccional, unidireccional, ¿ya? Y la última en despolarizarse siempre van a ser las bases, ¿ya? Van a seguir este patrón y van a ir hacia arriba, hacia las bases. ¿Ya? Por eso si te preguntan siempre cuál es la última parte del corazón en despolarizarse, va a ser las bases la base del corazón, ¿ya? El nódulo sinusal. El nódulo sinusal está ubicado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha. Está inferior y ligeramente lateral a lo que viene a ser la desembocadura de la vena cava superior. ¿Ya? Este es el nódulo sinusal. Y estos se van a conectar directamente con las fibras musculares auriculares, ¿ya? Y como mencioné, acá había del nódulo sinusal, la aurícula derecha, había una rama que sobresalía e inervaba a lo que venía a ser la aurícula izquierda. Eso era la rama izquierda de las de His. Perdón, este era el haz de Bachmann. El haz de Bachmann. Ya, luego de esto, le sigue lo que viene a ser el nódulo auriculoventricular. Y este nódulo auriculoventricular tiene un haz, ¿ya? Este haz va a estar recubierto por músculo, ya por una capa fibrosa muscular. ¿Y esto para qué? Para que pueda haber un retraso fisiológico. ¿Y este retraso fisiológico para qué me sirve? Para que haya el buen paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo, ¿ya?
Esta fibra muscular lo que hace es que haya un retraso fisiológico al momento de que haya una contracción auricular hacia lo que viene a ser el ventrículo, el paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Tiene que haber un retraso fisiológico, y para eso tiene que haber una fibra muscular, una fibra muscular. Y el potencial de reposo en este caso va de menos 55 a menos 60 milivoltios, que es mucho menor. O sea, este impulso lo que hace es estimularse a menor estímulo, perdón por la redundancia. O sea, en menor estímulo, este es capaz de hacer la despolarización, a diferencia del músculo cardíaco que cuánto necesitaba, que actuaba recién a partir de los menos 85. Entonces ahora tenemos el nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular está ubicado en la parte posterolateral de la aurícula derecha, detrás de lo que viene a ser esto, la válvula tricúspide, ¿ya? La válvula tricúspide. Y como mencionamos, ¿no? Acá tenía un haz, ¿no? El haz de His. Este haz de His, ¿para qué nos servía? Para el pase de la conducción, tanto de la aurícula hacia el ventrículo. Pero no se olviden que en este haz de His va a haber una banda fibrosa muscular, ya que me sirve para el retraso fisiológico. Acá está esta fibra muscular. Esta fibra muscular nos va a ayudar a que haya ese retraso fisiológico necesario para el buen llenado ventricular, de la aurícula hacia el ventrículo. Ahora vamos a ver la ritmicidad del corazón. Hay que recordar una cosa. Han visto la parte histológica, ¿ya? Recuerden algo, que la transmisión o la dirección de estos impulsos siempre van a ir desde lo más profundo hacia lo más superficial. En este caso, van a ir desde el endocardio hacia el epicardio, de dentro hacia afuera. Esa va a ser la dirección del estímulo cardíaco a nivel del corazón. Y cuando hay un estímulo vagal, este estímulo vagal, ¿ya? A través del parasimpático, lo que puede hacer es retrasar o bloquear el ritmo de conducción del corazón, ¿ya? Este estímulo vagal se va a conocer como escape ventricular. Muy importante más adelante cuando hagan la parte farmacológica o la parte de patologías. Ahora vamos a hablar del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a estar conformado por tres principales determinantes, que va a ser la ley de Frank-Starling. ¿Qué nos dice la ley de Frank-Starling? Nos dice que a mayor distensión, mayor capacidad de contracción. Entonces, mayor contracción del ventrículo, va a haber mayor distensión del ventrículo, va a haber mayor contracción de esta y mayor eyección de la sangre a través de las arterias, ya sea la arteria pulmonar o la arteria aórtica. Y también va a depender el ciclo cardíaco de la función contráctil que va a tener el corazón y también de la frecuencia cardíaca, ¿no? De los latidos por minuto que da el corazón. Entonces vamos a ver acá, en este gráfico, que todo va a iniciar en la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica va a iniciar con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Si se da el cierre de las auriculoventriculares, ¿qué ruido se produce? ¿Alguien que pueda responder? Ya bueno, continuando. Se da el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Luego, ¿qué pasa? Se da la apertura de la válvula aórtica, ya que en este caso estamos en la fase de sístole, ¿ya? En la sístole va a iniciar con la contracción isovolumétrica, donde, recuerden, en la contracción isovolumétrica y en la relajación isovolumétrica, todas las válvulas van a estar cerradas, ¿ya? Todas las válvulas van a estar cerradas. ¿Ya? Pero luego de ese cierre de la válvula auriculoventricular, va a tomar impulso para poder eyectar la sangre que está en el ventrículo. Y para eso, ¿qué va a hacer? Va a tener que vencer la apertura de la válvula aórtica. Entonces, al vencer la apertura de las válvulas aórticas, va a poder eyectar la sangre. Y lo va a hacer en dos fases, ¿no? Eyección rápida y eyección lenta, ¿ya? Luego de esto, después de eyectar la sangre, va a volver a decaer y va a pasar a una relajación isovolumétrica, que viene a ser la diástole. Como tal les había dicho, el corazón, ¿en qué fase se nutre? ¿En sístole o en diástole? ¿Cuál era la respuesta en ese caso? Era diástole. ¿Por qué? Porque en la diástole va a haber un retraso, una caída de la sangre hacia lo que viene a ser los senos coronarios, y a través de esto se van a poder nutrir las células coronarias y de esta forma nutrir el corazón, ¿ya? Entonces, en la relajación isovolumétrica
inicia con el cierre de la válvula aórtica y luego pasa a la apertura de la válvula aurículo-ventricular. ¿Para qué? Para vaciar la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Ya? Y esta va a tener 4 fases, lo que viene a ser la diástole. Va a tener una relajación isovolumétrica, va a tener un llenado rápido, un llenado lento y una sístole auricular. Entonces, el ciclo cardíaco va a estar, compuesto, ¿no? Tanto por sístole como diástole. Recordar que la sístole tiene 3 fases: la contracción isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas; la eyección ventricular rápida, se vence la presión de las válvulas sigmoideas; la eyección ventricular lenta, para expulsar el remanente de sangre que ha quedado. En la diástole va a haber una relajación isovolumétrica, igual todas las válvulas están cerradas al inicio. Va a haber un llenado ventricular rápido. La aurícula va a tener que contraerse. Nos mencionaban en la parte de anatomía, les habrán dicho, que la capa auricular es una capa pequeña y las fibras musculares son muy débiles. Pero ¿cómo hace para poder contraerse y llenar el ventrículo? Recordemos que las aurículas tienen una orejuela, y esa orejuela está conformada por ¿qué músculos? Les habrá dicho Talía, por los músculos pectíneos, ¿no? Por los músculos pectíneos. Y esos músculos pectíneos se contraen y expulsan la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, ya en el llenado lento, para botar ese remanente de 20% de sangre que queda en las aurículas. Luego continuamos con el llenado ventricular lento, la diastasis. Ya, llenado ventricular lento. Bueno, en este llenado ventricular lento es donde se da esa contracción de los músculos pectíneos para poder contraer ese remanente de sangre, 20%, recuerden, que queda en la aurícula para pasar hacia el ventrículo. Y luego se da la contracción de la aurícula. Entonces acá vamos a verlo en paso por paso. Vamos a ver que va a haber una fase de llenado, ¿no? Entonces, al inicio de la fase de llenado, vamos a ver que la aurícula ha llegado a la sangre, ¿no? Llegó la sangre del organismo, pasó por las venas cava superior e inferior, llegaron a la aurícula derecha, de la aurícula derecha llegaron al ventrículo derecho por la arteria pulmonar, irrigaron lo que viene a ser la parte del pulmón, se oxigenó la sangre, y luego, después de la sangre que se haya oxigenado, pasa hacia las venas pulmonares. Las venas pulmonares son 4, 2 anteriores, 2 posteriores. ¿Llegan a dónde? A la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, en este caso ya estamos en la fase de llenado. Entonces la aurícula izquierda, este llenado, ¿por qué se da? Por el retorno venoso. Recordemos, el retorno venoso llega a la aurícula. ¿Y el retorno venoso con quién se relaciona? Con la precarga, que la vamos a hablar más adelante. Pero recuérdense, esta precarga también ¿con qué se relaciona? Con el volumen telediastólico. Ya, con el volumen telediastólico. Entonces, en la fase de llenado va a haber un llenado del 70% de los ventrículos, de la aurícula hacia los ventrículos. Tiene que vencer la presión de estas válvulas. ¿Para qué? Para que se puedan abrir y de esta forma pueda pasar de manera adecuada la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces ya las válvulas aurículo-ventriculares abiertas, en este caso, van a eyectar o va a pasar la sangre por gravedad de lo que viene a ser de las aurículas hacia los ventrículos. Y cuando queda un remanente de sangre, la contracción auricular, ¿qué es lo que hace? A través de los músculos pectíneos, eyecta todo ese 20% sobrante de sangre hacia los ventrículos para que haya un buen llenado ventricular. ¿Ya? Y hay que recordar que la fase de llenado, en la fase de llenado, más que todo en la fase de llenado lento, la diastasis, se ausculta el tercer ruido cardíaco. ¿Ya? El tercer ruido cardíaco, que puede ser fisiológico en personas delgadas, lo menciona la literatura, pero es patológico, ¿ya? Porque el tercer ruido cardíaco también se le conoce como ritmo de galope. ¿Ya? ¿Y en qué patologías puede estar presente esta? Puede estar presente en una insuficiencia cardíaca. Cuando ya vean esta insuficiencia cardíaca van a ver, ¿no?, que hay de bajo gasto, de alto gasto, dependiendo si es con fracción de eyección de normal o con fracción de eyección reducida. Ya se lo verán cuando hagan patología. Y luego viene la parte de sístole auricular. Ya la sístole auricular. Bueno, ya pasamos el llenado, ahora la sístole auricular, no, eso era para botar el remanente. Ya explicó, este llenado del 20%, ¿ya? Y con esto, lo que pasa es que todo el ventrículo se llena de manera adecuada. ¿Ya? Y en esta sístole auricular, recordar que se produce el cuarto ruido cardíaco.
¿ya? Que también puede ser patológico y en algunas situaciones puede ser fisiológico. Ahora pasamos luego a la contracción isovolumétrica. ¿Qué pasaba en la contracción isovolumétrica y en la relajación isovolumétrica? Recuerden, todas las valvas están cerradas, todas están cerradas. ¿Ya? Entonces, a este nivel aparece el volumen telediastólico. ¿Qué quiere decir el volumen al final de la diástole? Ya terminó la diástole, vamos a iniciar con la sístole. Y al final al final este volumen telediastólico tiene un valor de 120 mililitros. Ya, bien. Este valor 120 mililitros es al final de la diástole, ya que se da en el corazón. Ahora tenemos las válvulas auriculoventriculares cerradas. Y acá se produce el primer ruido cardíaco. Si preguntan por qué se produce el primer ruido cardíaco, viene a ser por acción de las válvulas auriculoventriculares o las válvulas sigmoideas. En este caso, por las válvulas auriculoventriculares cerradas. Luego vamos a tener que la presión, para poder pasar a la siguiente fase, que viene a ser la eyección, tenemos que vencer a esta presión que están ejerciendo las válvulas sigmoideas. ¿Para qué? Para poder eyectar la sangre. Entonces pasamos a la siguiente fase, que es la fase de eyección. Entonces, en la fase de eyección, el ventrículo se contrae. ¿Cómo se llamaba la propiedad o la ley que decía que a mayor distensión tenía que haber habría una mayor fuerza de contracción? Era la ley de Frank-Starling, no se olviden, la ley de Frank-Starling, a mayor distensión, o sea, primero está el ventrículo y luego se llena de sangre, ¿no? Está vacío, luego se llena de sangre. A mayor distensión, se distiende, ¿por qué? Por la llegada de sangre a esta cámara. A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Y esta fuerza de contracción lo que hace es vencer esta presión de las válvulas sigmoideas y de esta forma eyectar la sangre a través de las arterias, ¿no? En este caso estamos en la cámara izquierda de la arteria aorta. Y ese volumen que va a ser eyectado va a ser de 70 mililitros, ¿ya? 70 mililitros. Entonces, acá había en el volumen telediastólico, había 120, pero solamente se eyectó 70. ¿Ya cuánto queda acá? Queda 50. A este volumen restante, a este volumen este remanente de 50 se le llama el volumen telesistólico, ¿ya? Y es de 50 mililitros. El volumen eyectado es de 70 y el volumen remanente es de 50 mililitros. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hubiera un caso en que esta valva estuviera estenótica, estuviera engrosada y ejercería mayor fuerza de presión, ya que está dura, estas valvas, digamos en caso de una estenosis aórtica, ya ejerce mayor resistencia. A esa resistencia que ejerce se le va a llamar poscarga, ¿ya? Esa poscarga que va a ejercer va a hacer que, que la sangre no salga de los 70 mililitros, sino lo que hace es que solamente podría salir unos 40, unos 50 mililitros. Entonces, ¿qué pasaría? Se empezaría a llenar el corazón. Y así seguiría repitiendo el ciclo, y el corazón se seguiría llenando, seguiría llenando, seguiría llenando. Y al final, esta estenosis aórtica lo que haría es que este corazón se distienda, se distiende, se distiende, hasta que llegue a un punto donde ya no puede eyectar de manera adecuada la sangre. Entonces pasaríamos de una estenosis aórtica a una insuficiencia aórtica. Y si es que esto se encharca, está lleno de sangre, ¿qué pasaría si no puede eyectar, no puede botar la sangre a través de la aorta? La sangre va a hacer que estas valvas mitrales también se abran y la sangre se siga encharcando, se siga encharcando. Y luego, ¿qué pasa? Vuelve, ¿no? Hacia las hacia las arterias pulmonares. La arteria pulmonar de las venas pulmonares pasan a la arteria pulmonar y en el pulmón se encharca. Entonces, eso como le van a conocer más adelante, como edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Por una falla en el corazón, ¿ya? Se va a encharcar todo. Entonces, por eso que es importante la fase de eyección, así como cada fase. Entonces, todas tienen que tener de manera fisiológica, tienen que haber una, una buena presión y una buena fuerza de acción de cada cámara. Luego pasamos a la relajación isovolumétrica. Como habíamos mencionado, tanto la relajación isovolumétrica como la contracción isovolumétrica, todas las cámaras están cerradas. Y recuerden, en la relajación isovolumétrica aparece el segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Y acá se repite el ciclo otra vez. Se repite el ciclo. Y así esto se repite. Y luego van a calcularlo en un minuto, ¿no? Cuántas veces repite, cuántos latidos se da por un minuto, cuántas contracciones por minuto. Y van a depender, ¿no? El valor normal es de 60 a 80.
o algunos consideran de 60 a 100, y de ahí van a sacar, ¿no?, la taquicardia, la bradicardia, dependiendo cómo funciona el corazón. Entonces vamos a ver ahora pasando al gasto cardíaco. El gasto cardíaco, más que todo, es la cantidad de sangre inyectada por el corazón, y esto se va a medir en un minuto. Hay que recordar que el gasto cardíaco va a estar, va a ser la multiplicación de dos componentes, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ya? En un adulto sano, el gasto cardíaco normal debe ser entre 4 a 7 litros por minuto en reposo, ¿ya? Y cuando una persona hace actividad física, este gasto cardíaco puede aumentar hasta 20 litros por minuto, ¿ya? Esto es importante porque pueden haber patologías que puedan elevar el gasto cardíaco y puede haber patologías también que puedan disminuir el gasto cardíaco. Acá en la frecuencia cardíaca, bueno, lo normal es que se consideren de 60 a 80, ¿no? Por ejemplo, poniendo de ejemplo, en una persona que viene sangrando, tiene una hemorragia masiva, se le da un shock hipovolémico. ¿Qué pasaría? Si tiene un shock hipovolémico, la presión arterial sistólica estaría disminuida. Ya la presión arterial sistólica estaría disminuida, tendría hipotensión el paciente. Pero, ¿qué pasaría con la frecuencia cardíaca? ¿Qué haría el corazón para poder reponer esto? ¿Aumentaría o disminuiría? El corazón tendría que trabajar el doble, tendría que aumentar las contracciones por minuto para poder reponer esta pérdida de sangre, para poder perfundir bien los tejidos. Entonces, la frecuencia cardíaca aumentaría en un caso de shock hipovolémico, ¿ya? Entonces, por eso que el sistema cardíaco va a ser un sistema tanto compensador cuando hay algunas alteraciones. Y esto a la vez puede aumentar tanto y puede causar diferentes patologías. Estas ya la van a ver más adelante. Determinar la función, determinar la función cardíaca, como mencionamos, la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga estaba, dentro de la precarga, estaba compuesta por la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasaba si había mayor frecuencia cardíaca? Había mayor precarga. También la precarga de qué dependía? Dependía del retorno venoso. Porque a mayor retorno venoso había mayor sangre, mayor distensión y mayor contracción del corazón, la ley de Frank-Starling, ¿verdad? Eso es lo que define la precarga. Ya entonces va a estar compuesto, por tanto, por el retorno venoso, la volemia, la función auricular y la distensión auricular. La poscarga va a ser la fuerza que se contrapone a la eyección del corazón, a la función normal del corazón, que es eyectar, ¿no? Va a ser esa resistencia que el corazón tiene que vencer. Y esto va a estar definido por el radio, por el grosor y por las resistencias periféricas. Y la contractilidad, esto va a depender tanto de la masa que tiene el corazón, tanto del pH, tanto del calcio, como menciona el calcio es muy importante para iniciar la fase de contracción del corazón, y a través de inotrópicos, tanto positivos y negativos. Y también todo esto a la vez va a estar relacionado con la ley de Frank-Starling y con la ley de Laplace. Entonces, todos estos tres componentes llevan a que haya un buen volumen latido, ¿no? o un volumen sistólico de eyección. A la vez, este volumen sistólico de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca que nos daba el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica nos daba la presión arterial, ¿ya? Que es otro tema muy aparte. Entonces, la precarga venía a ser el grado de elongación del miocardio, del ventrículo al final de la diástole. ¿Y qué pasaba al final de la diástole? Había un volumen, el remanente de sangre total era el volumen telediastólico. Y entonces estaba definido por el volumen telediastólico. Y a la vez el volumen telediastólico estaba definido o se daba por qué? Se daba por el retorno venoso, dependiendo cuánta sangre retorna por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasaban al ventrículo izquierdo, y dependiendo de esto, había un buen llenado ventricular, ¿no? Entonces, por eso que la precarga va a depender del volumen telediastólico. Y a la vez, el volumen telediastólico está influida por el retorno venoso. Y en todo esto quiere decir que al final la precarga está tanto influenciado por el retorno venoso y por el volumen telediastólico. ¿Y a qué ley corresponde la precarga? A la ley de Frank-Starling, ¿ya? A mayor distensión, mayor fuerza contracta. Nunca se olviden eso. Y la ley de Laplace, ¿qué nos dice? Dice que la tensión que está en el ventrículo es directamente proporcional a la presión y directamente proporcional al radio e inversamente proporcional a 2 veces el grosor que tenga la cámara, en este caso el ventrículo, ¿ya? ¿En qué casos podría haber
eh, una cámara más pequeña, un grosor, un grosor mayor. Por ejemplo, en una miocardiopatía hipertrófica, en este caso, el corazón sería más grueso, ¿ya? Y la tensión sería menor en este caso. Entonces todo se ve afectado por diferentes patologías o diferentes acciones. Por ejemplo, también dónde podría estar afectado este grosor, cómo se podría hacer más grueso el músculo cardíaco. Hay que recordar que como todo músculo se hipertrofia. En caso de que hubiera una estenosis a nivel de la aorta en sus válvulas, como es difícil pasar la sangre en estas válvulas estenosadas, ¿qué es lo que hace el corazón? Tiene que contraerse con mayor fuerza. Al contraerse con mayor fuerza, ejerce mayor trabajo. Esto lo que hace es que se hipertrofia. Al hipertrofiarse, hace que la luz disminuya, ¿ya? Y a menor luz, lo que hace es que haya mayor, o disminuya la tensión a nivel de lo que viene a ser la cámara del ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es inversamente proporcional a lo que viene a ser la tensión. Y el grosor es inversamente proporcional a la tensión. Luego pasamos a la poscarga. Como dije, la poscarga viene a ser más que todo la fuerza o la tensión ejercida sobre los miocitos durante la sístole y se puede considerar como la fuerza contra la que el ventrículo debe contraerse. Siempre acá, cuando el ventrículo quiere inyectar la sangre, siempre va a haber una resistencia. Ya puede ser la misma gravedad o, en casos patológicos, una estenosis a nivel de las valvas aórticas, o puede ser una hipertrofia o una miocardiopatía hipertrófica, que haga que la luz sea menor y haya una menor distensión. Al haber menor distensión, va a haber menor fuerza de contracción. Acuérdense la ley de Frank-Starr, ¿no? ¿Ya? A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. En caso si fuera menor, va a haber menor fuerza de contracción también y menor fuerza, menor sangre inyectada. Y si hay menor sangre inyectada, ¿qué es lo que pasa? Hay una repercusión a todo el organismo. ¿Por qué? Porque la sangre lo que lleva es oxígeno y este oxígeno nutre los tejidos. Al haber menor sangre inyectada, va a haber menor nutrición de los tejidos y eso va a desencadenar en una clínica, ¿no? Ya sea una clínica de insuficiencia cardíaca, dependiendo de la patología que estemos hablando. Entonces, se van a dar patologías o va a haber factores, ¿no? Que van a hacer que haya un gasto cardíaco bajo y que haya un gasto cardíaco alto. Por ejemplo, ¿qué factores van a hacer que el gasto cardíaco disminuya? Puede ser por disminución del bombeo del corazón. Por ejemplo, un infarto de miocardio. Con un infarto de miocardio haría que el gasto cardíaco sea bajo. ¿Por qué se da un infarto de miocardio? Ustedes ya han visto con Telía lo que viene a ser la parte de irrigación. Las arterias coronarias podrían infartarse. Y cuando se infartan, ¿qué quiere decir que se infarte? Se necrosan, mueren los tejidos. Puede haber isquemia, puede haber, en este caso, infarto, ya es necrosis. Y si el tejido está muerto, un tejido muerto no puede contraerse. Si es a nivel, digamos, de arterias que están irrigando el ventrículo izquierdo, principalmente, entonces este tejido muerto no va a poder contraerse. Al no contraerse, ¿qué es lo que pasa? Entonces el gasto cardíaco, ¿qué era? El gasto cardíaco era igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ya. Si hay un tejido muerto, ¿qué pasa con el volumen sistólico? No se va a poder inyectar de manera adecuada. Entonces va a disminuir. Y si disminuye, ¿quién disminuye? Disminuye el gasto cardíaco. Al igual en las miocardiopatías, ya sea una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía hipertrófica. Por ejemplo, ya damos un ejemplo de una miocardiopatía dilatada. Por ejemplo, el corazón va a estar muy dilatado. Va a haber un corazón, vamos a ponerlo así de manera simple, un corazón, digamos así, 4 cámaras. ¿Ya? Este corazón va a estar muy dilatado. Va a estar muy dilatado en una miocardiopatía dilatada. Lo que pasa es que esta dilatación excesiva hace que el músculo pierda su fuerza contráctil. Ya no se va a llegar a contraer de manera adecuada. Todo tiene que estar siempre en un equilibrio. Si bien la ley de Frank-Starling nos dice que a mayor dilatación, mayor fuerza contráctil, pero hay un punto donde todo es fisiológico. Por ejemplo, el corazón podría llegar hasta acá a contraerse de manera normal, pero si se llega a distender más de la cuenta, este músculo pierde esa función contráctil. ¿Ya? Y al perder esa función contráctil, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la cantidad de sangre inyectada. Entonces disminuye lo que viene a ser el volumen sistólico, en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, también un shock cardiogénico, como les había dicho, disminuía, ¿no?
no, perdón, este es un shock cardiogénico. También puede disminuir una enfermedad congénita. Por ejemplo, una enfermedad congénita relacionada al corazón. Podríamos hablar de un síndrome de Marfan. ¿Qué es lo que hace el síndrome de Marfan? Por ejemplo, esta es una arteria, digamos, una arteria. ¿Ya? La arteria tiene una luz normal. Por ejemplo, cuando ustedes presionan una manguera en la parte de la luz al inicio, hace que el agua salga más rápido, ¿verdad? Pero cuando sacan el dedo, hace que el agua vaya de manera más lenta. Entonces, en el síndrome de Marfan lo que pasa es que actúa a nivel de las arterias, pero las hace más, las dilata, ya las dilata. Entonces, al dilatarse, ¿qué pasa con la sangre? La sangre se estanca, hay una éstasis sanguínea y hay una mala perfusión y un menor volumen sistólico. Así como se estanca la sangre, también va a haber un menor retorno venoso. ¿Ya? Entonces, eso también podría disminuir el gasto cardíaco. Entonces, hay alteraciones que van a causar un gasto cardíaco bajo, tanto por disminución de la eficacia en el bombeo y por la reducción de la resistencia vascular periférica. ¿En qué casos puede ser un gasto cardíaco alto? Puede ser por disminución crónica de la respuesta periférica total, puede ser por enfermedades como el beriberi. Esta enfermedad de beriberi es una disminución de la vitamina B1 tiamina. ¿Ya? La vitamina B1 tiamina. Se disminuye la vitamina B1, está relacionada a la vitamina B1 tanto a las funciones de las células cardíacas. Entonces, si hay una disminución de esta vitamina, estas células cardíacas van a perder la función contráctil. Entonces, el gasto cardíaco, que era igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa en este caso? No va a haber una buena función, va a haber disminución del volumen sistólico, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca también va a disminuir, porque no va a haber una buena función, porque no van a estar bien nutridas de esta vitamina las células, ¿ya? Entonces la enfermedad de Beriberi es una disminución de la vitamina B1, ¿ya? Que es la tiamina. Por ejemplo, el hipertiroidismo y la anemia, en este caso, perdón, acá en el beriberi, perdón, va a estar disminuido el volumen sistólico, pero en este caso, en contrarrespuesta, la frecuencia cardíaca va a aumentar de manera excesiva, ¿ya? Y esto va a hacer que aumente el gasto cardíaco, ¿ya? Perdón por eso. Ya, en este caso acá, el hipertiroidismo, ¿qué es lo que hace? Se puede dar, ¿no? por tres factores. No puede haber un hipertiroidismo primario, secundario, terciario, ¿no? El primario es a nivel del hipotálamo, un secundario es a nivel de la hipófisis, perdón, un primario es a nivel de la misma glándula tiroides, un secundario es a nivel de la hipófisis, o terciario es a nivel del hipotálamo, ¿ya? ¿Esto qué es lo que pasa? Hay una elevación de la T4 y la T3, ¿ya? Se eleva la T4 y la T3. Hay que recordar que la tiroides tiene una función metabólica, ¿no? Esta función metabólica, ¿qué es lo que hace? Es regular mantener el equilibrio de funciones, ¿no? De todo el organismo, ¿ya? Las funciones metabólicas. Pero en este caso, un hipertiroidismo, que es la causa más frecuente son los tumores, por ejemplo, si es a nivel primario, a nivel de la tiroides, hace que se secrete mayor cantidad de T4 y T3, y en consecuencia, ¿qué hace? Que la TSH, que es la hormona estimuladora de tiroides, disminuya, ¿no? ¿Esto por qué? Por eh, este, lo que viene a ser regulación negativa, ¿no? Ya, entonces, en este caso, como aumentan estas hormonas metabólicas, hace que la función cardíaca se incremente de manera exagerada, aumenta la frecuencia cardíaca, y esto lo que hace es que en contrarrespuesta aumente el gasto cardíaco, ¿ya? La anemia. ¿La anemia por qué se da? Puede ser por diferentes factores, ¿no? Uno de los factores es la disminución de la hemoglobina. Si disminuye la hemoglobina, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la hemoglobina? La hemoglobina lleva el oxígeno, o sea, transporta el oxígeno, ¿no? Es una proteína transportadora de oxígeno. Y este transporte de oxígeno, ¿qué hace? Es que nutre a todos los tejidos, ¿ya? Pero en la anemia hay disminución de hemoglobina. Si disminuye la hemoglobina, o sea, no nos afecta el corazón, pero no hay hemoglobina. Entonces, el organismo ¿qué hace? Siente que los tejidos no están bien nutridos. Al sentir eso, ¿qué hace en contrarrespuesta a esto? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que haya mayor, mayor contracción y haya mayor perfusión de los tejidos, ¿ya? Esto incrementa de manera contrarreguladora, pero no es porque hay un fallo a nivel cardíaco, sino que no hay una buena perfusión de tejidos. Y esto causaría entonces, en contrarrespuesta, que aumente el gasto cardíaco. Ahora, para ya terminar con la ponencia, vamos a ver el control nervioso.
¿ya? Talia ya les había hablado más que todo de lo que venía a ser la parte de la inervación, en cierta medida, pero el control se da a través de los nervios simpáticos y parasimpáticos. Pero esto es muy importante, hay que recordar que el corazón está inervado tanto por adrenalina y noradrenalina, o sea, por el sistema simpático, pero a la vez también está inervado por el sistema parasimpático, ¿ya? Y esto no es importante, ¿para qué? Para poder aplicar lo que viene a ser la parte de farmacología, cuando quieren aplicar, por ejemplo, en las arritmias, cuando dar beta bloqueantes, cuando dar alfa bloqueantes, en una hipertensión, en una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Dependiendo qué es lo que ustedes quieran realizar en el paciente. Quieren aumentar, quieren hacer que el paciente haga mayor vasoconstricción o mayor vasodilatación. Dependiendo de ello, se van a utilizar los diferentes fármacos, pero para eso tenemos que saber el control nervioso, ¿no? Ya, entonces la parte simpática, tenemos que saber la adrenalina y la noradrenalina. ¿Esto de qué se encarga? De la contracción o de la dilatación. Va a depender, ¿ya? No es que adrenalina es contracción, no. Adrenalina va a ser contracción siempre y cuando actúen a nivel de los receptores alfa, ¿ya? Estos receptores alfa van a ser los receptores encargados de la constricción a nivel cardíaco. Y los receptores beta son receptores que se van a encargar de la dilatación. Es por eso que existen, ¿no? Alfa bloqueantes, beta bloqueantes, o agonistas alfa, agonistas beta, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a depender simplemente de la acción simpática, sino del receptor hacia donde va a actuar este fármaco, ¿ya? En los nervios parasimpáticos vamos a tener la acción de la acetilcolina. Esta sí se encarga solamente de la dilatación, ¿ya? Se encarga solamente de la dilatación de las arterias coronarias. Acá vamos a tener las arterias coronarias, y por ejemplo, en este caso, van a actuar lo que viene a ser, acá, se puede ver, ya, los receptores alfa van a actuar a nivel de las arterias coronarias epicárdicas, ¿ya? ¿Y de qué se encargaban los receptores alfa? Recuérdense, receptores alfa a nivel simpático, constricción. Receptores beta a nivel simpático, dilatación, ¿ya? Y los receptores beta van a actuar a nivel de irrigación, pero a nivel del plexo arterial subendocárdico. ¿Ya? Entonces, ese sería el control o la regulación que da el sistema nervioso a través del sistema simpático y parasimpático. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Brian, sí te escuchamos. Ya, bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ya acá, solamente para darles acá un tipo, algo más, la parte de lo que viene a ser eh, el sistema de excitación especializado y conducción. Ya en esta parte hay que recordar, al momento de que, digamos, usted se encuentre con un paciente que haya sufrido eh, una parada cardiorrespiratoria. Esto más que todo para el RCP avanzado. Ya en el RCP avanzado hay que recordar dos cosas. ¿Ya? ¿Cuáles son los ritmos fibrilables y los ritmos no fibrilables? ¿Ya? Perdón, los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. Ya, en este caso, los ritmos no desfibrilables van a ser la sistolia y la taquicardia ventricular, perdón, y lo que viene a ser perdón, se me fue el nombre, ya, pero los ritmos desfibrilables van a ser la taquicardia ventricular sin pulso y la taquicardia, perdón, y la fibrilación auricular. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando ustedes vean en el EKG que estos ritmos, un paciente con parada cardiorrespiratoria, ustedes ven un paciente con parada cardiorrespiratoria y tiene un ritmo desfibrilable, o sea, tiene o bien taquicardia ventricular sin pulso o tiene fibrilación ventricular, ¿para qué a ustedes les va a servir saber esas líneas que van a ver en el EKG para poder aplicar los desfibriladores? Por ejemplo, si viene un paciente con una taquicardia, o sea, un paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y le van a aplicar el RCP avanzado, tienen que darle el choque con un voltaje entre 120 a 200 joules,
pero en este caso de que el paciente tuviera un ritmo desfibrilable. Así que nunca se olviden, los ritmos desfibrilables son dos, son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. En esos casos, en un RCP avanzado se le puede dar los choques, ¿ya? O lo que viene a ser la desfibrilación. Si en caso el paciente no respondiera a esto, entonces se le tiene que seguir dando el RCP básico y luego después de eso otra vez darle los choques, ¿no? Si después de tres choques no responde, ya se le empieza a aplicar lo que viene a ser la parte farmacológica. Y para eso ya ustedes, en la parte de EKG tienen que correlacionar la parte farmacológica con la parte del potencial de acción. En este caso, darle, por ejemplo, adrenalina. ¿Para qué adrenalina? Para estimular ese potencial de acción en un corazón que está prácticamente apagándose, ¿no? Esto solamente sería un tipo o algo para que más adelante traten de relacionar la parte fisiológica con la parte farmacológica y con la parte en qué podrían ustedes aplicar, ¿no? Tanto en patologías o en un caso de, por ejemplo, como una parada cardiorrespiratoria. Traten de relacionar los temas y para que tengan un conocimiento más global. Bueno, ese sería mi consejo y gracias. Eso sería todo por la ponencia, creo yo. Gracias, Brian, por la ponencia dada. Y bueno, chicos, espero que hayan aprendido también. Ahora voy a hacer el pase de lista. Ya se les ha dicho la palabra al inicio nada más de la ponencia, la palabra clave. Y pues bueno, eso sería. Muchas gracias, Brian, otra vez. A ver. Gracias, Meli. Ya. Listo, chicos. Bueno, a partir de ahora tenemos algo de 14 minutos para que puedan tener un breve receso. A las 11 vamos a iniciar con la segunda ponencia que vendría a ser AGA.